Iniciemos un programa más de Vértice Internacional para analizar la inauguración del segundo mandato de Danilo Medina en República Dominicana después de la celebración de elecciones el pasado 15 de mayo. Una oportunidad para revisar las luces y sombras de su primer mandato que duró 4 años y los retos venideros que se enfrentarán de cara al 2020. Hoy analizamos los éxitos y los pendientes de Danilo Medina en República Dominicana, sus frentes abiertos en materia de política exterior y el posicionamiento que el Caribe tiene frente al mundo. Soy Rina Musali y les pido que me acompañen. El político y economista Danilo Medina nació el 10 de noviembre de 1951 en la comunidad rural de Arroyo Cano, provincia de San Juan, República Dominicana. En el año 2000 fue elegido por las bases del Partido de la Liberación Dominicana como candidato a la presidencia de la República, elecciones que perdería con el 24.95% ante un 49.87% de Hipólito Mejía, quien ganó a pesar de no haber obtenido más del 50% de los votos válidos, al desistir Medina su derecho de enfrentarlo en una segunda vuelta electoral. 4 años después, fungió como director de estrategia y asesor de la campaña de Leonel Fernández Reina, quien resultara electo como mandatario de la nación. En 2012, Danilo Medina consiguió la candidatura de su partido a la presidencia de la República, ganando en primera vuelta las elecciones de ese año con el 51.21% de los sufragios, frente a un 46.93% de Hipólito Mejía, su opositor más importante y a quien ya se había enfrentado 12 años antes. Durante su primera gestión, Danilo Medina logró una aprobación de más del 80% de los dominicanos, siendo la más alta de América Latina, debido en buena parte a su preocupación por las comunidades rurales del país caribeño, de las cuales ha buscado resolver problemas concretos. Una de las primeras medidas que aplicó al llegar al poder en su mandato fue destinar el 4% del Producto Interno Bruto al sector educativo, destinando la mayor cantidad de dinero a la construcción de escuelas, a financiar la ampliación de horarios de clase y a que los estudiantes tengan acceso a desayuno, almuerzo y merienda. Asimismo, de acuerdo al Banco Mundial, la República Dominicana fue la economía de más rápido crecimiento de la región en 2014 y 2015, con un PIB cercano al 7% y una inflación promedio inferior al 1%. Una vez que se aprobaron los cambios constitucionales necesarios, Danilo Medina aceptó una nueva candidatura presidencial para las elecciones del 15 de mayo de 2016, las cuales ganó con el 61.74% de los votos, una de las cifras más altas registradas en la democracia de ese país. A partir del 16 de agosto comenzará el segundo mandato de Danilo Medina en República Dominicana tras la celebración de las elecciones el pasado 15 de mayo, en donde resultó victorioso con el 61.7% de los votos, según la lista de la relación electoral. Se trata de un nuevo triunfo para el Partido de Liberación Dominicana, este partido hegemónico en República Dominicana que se aprestará a gobernar de manera consecutiva hasta el 2020, un partido que fundó el mismo Juan Bosch. Habría que recordar que Juan Bosch fue la figura histórica y reformista que fue derrocada por un golpe de Estado para evitar una segunda Cuba. Si consideramos que la dictadura de Trujillo duró 30 años, podemos también considerar que todavía en los inicios de la dictadura de Trujillo, se inicia también el proceso de construcción de la democracia dominicana. El momento de la muerte de Trujillo tiene un carácter simbólico muy importante. A partir de ese momento se empiezan a aterrizar todos los planteamientos, todos los proyectos que sobre la construcción de una democracia post-Trujillo se iban a implementar en la República Dominicana. Y ciertamente, como usted dice, ha pasado por momentos muy accidentados, ¿no? Pero también es cierto que no se ha detenido. Recordemos que por ese periodo Cuba ya había logrado su revolución a través de Fidel Castro, así es que el apoyo de Estados Unidos fue fundamental para que no ingresara la revolución cubana a República Dominicana. Y es a partir de la década de los 90 que ya vemos un regreso a la democracia, una participación real entre los diferentes partidos políticos de República Dominicana. Este proceso de consolidación de la democracia ha sido lento, ha sido paulatino, y al igual que en otros países de América Latina y
particularmente del Caribe, ha estado plagado de una serie de problematizaciones, de inequidades, pero que hoy podríamos decir que al menos existe alternancia en el poder. A pesar de que la misión de observación electoral de la OEA planteó una profunda reforma al sistema electoral, por el retraso de actas computadas y posibles casos de soborno y corrupción, el presidente goza de un índice de popularidad envidiable en comparación con cualquier mandatario de América Latina y el Caribe. Niveles superiores al 80% se explican por sus éxitos económicos, su compromiso con la educación, sus programas de alimentación y sus visitas a las zonas más deprimidas y empobrecidas del país. Una política de asistencia social muy activa para una nación que mantiene un contingente de pobreza de alrededor del 40% para 10 millones de habitantes, según datos de la CEPAL, pero que ha venido reduciéndose con mejorías significativas en las condiciones de vida de la población. Debo afirmar que la democracia dominicana es muy particular en América Latina. ¿Sí? De hecho, podría decir que no tiene parangón en América Latina y que ya como un propósito definido de organización política, ¿sí?, es la más añeja del continente, junto, desde luego, con la costarricense, ¿no? Claro. Y un poco con las accidentadas como la de México, ¿no? 61% de votos para un candidato, aun cuando está lanzado por un bloque de partidos, no es poca cosa en América Latina. Hay que también considerar que ese respaldo electoral está afincado en un trabajo de muchos años del PLD, pero también de las organizaciones como el PRD que lo precedieron, ¿sí? No es gratuita, pues, esta popularidad de Danilo Medina. Probablemente el hombre sí sea una personalidad importante, probablemente el proyecto de Danilo Medina hoy sea, con los matices que ha adquirido a lo largo de los últimos años el proyecto del PLD, ¿sí?, una diferencia sensible. Ha tenido una serie de tropiezos, también de aciertos, y hoy en día podríamos afirmar que sí es necesario, al igual que en otros países, reformular su sistema de elecciones, particularmente por dos situaciones. Hoy en día hay mucha inequidad, producto de que no están regulados los recursos provenientes de particulares hacia candidatos. De manera tal que en ese sentido, partidos con poca presencia o con poco apoyo por parte de empresarios o de grupos de poder, difícilmente van a tener los recursos necesarios para competir con aquellos que sí han generado una serie de redes que les permiten, a final de cuentas, tener mayores recursos. También hay otra serie de situaciones que son necesarias de modificar, por ejemplo, reglas más claras, reglas que permitan la fiscalización de los recursos, también una serie de reglas que permitan también equidad en los tiempos ante los medios de comunicación, que tienen que ser, a final de cuentas, reevaluados para tener un mejor proceso electoral. Los frentes abiertos de Danilo Medina en República Dominicana son múltiples y variados. Alcanzar un desarrollo sostenible pasa por la ecuación de la fiscalidad, la educación y la energía. Promover una política fiscal equitativa y eficiente requiere atacar el problema de la deuda pública que excede el 5% del PIB y el déficit galopante que nubla las bondades del crecimiento económico. Por otro lado, el pacto fiscal, que será una prioridad para el segundo mandato de Danilo Medina, tendrá que incrementar la recaudación de ingresos, reducir la evasión fiscal y mejorar el gasto social. Ello será indispensable para cumplir con la promesa de seguir destinando el 4% del PIB a la educación y solventar su escasez crónica de energía. En el caso de República Dominicana, viene arrastrando un déficit muy importante. En su primer periodo de gobierno intentó generar un gran pacto para básicamente tener un balance, es decir, tener una mayor cantidad de recursos que se pudieran obtener por vía de la fiscalización. Fracasó. No pudo generar los consensos, no pudo generar
nuevas reglamentaciones que permitieran mayor equidad. Ese es uno de los retos más importantes que tiene hoy en día República Dominicana. Sin embargo, la perspectiva para realizarlo todavía es complicada en algunos aspectos. Entre ellos, no únicamente tiene que negociar con el Congreso, sino también con grupos empresariales, con grupos que son a final de cuentas gravables, para generar por una parte un mayor ingreso en materia fiscal y por otra parte dar mayor transparencia a los recursos que el gobierno está destinando para salud, para trabajo, alimentación, para todos los programas que tienen que ver a final de cuentas con las funciones de los gobiernos. Es un problema que creo que está ligado al modelo de acumulación basado en la economía de mercado, ¿no? Ciertamente se procura apoyar a los empresarios, se apoyar a los inversionistas, pero tal parece que estos personajes no están muy deseosos de verdaderamente invertir en proyectos productivos, ¿no? Uno de los problemas que enfrenta la República Dominicana es precisamente la evasión fiscal ligada a las inversiones financieras de corto plazo, ¿no? No hay manera de controlar esas inversiones y de que reporten fiscalmente, ¿no? Dentro de los retos que acumula Danilo Medina en República Dominicana se encuentra el tema de la corrupción y de la inseguridad ciudadana. Según el último índice de transparencia internacional, República Dominicana ocupa el puesto 115 de 177 países. Para Luis Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno y principal líder opositor, la corrupción ha sido uno de los grandes males del actual gobierno. La falta de confianza de la ciudadanía en torno al gobierno y sus instituciones ha crecido y se ha dejado sentir en el pulso social. Por otro lado, la situación de inseguridad asociada al aumento del narcotráfico se ha agravado en la República Dominicana, alcanzando la cifra de homicidios según datos de la Oficina Presidencial, la tasa de 18 por cada 100,000 habitantes en marzo del 2015. De acuerdo con Transparencia Internacional, se encuentra ubicado en el lugar 103 de 165, 167 países que son los que analiza, y una serie de escándalos que tiene que, a final de cuentas, afrontar. Entre ellos, en estos días se revela que se inflaron una serie de precios para comprar equipo militar, específicamente aviones de tipo Tucán, desde 2008, y ese tipo de elementos tienen que ser, a final de cuentas, atendidos para que se genere confianza en la población. El gobierno de Danilo Medina ha estado muy vinculado con su partido político, aquel que lo impulsó, que es el Partido Liberal Dominicano. Se estima que aproximadamente el 90% de la cúpula de este partido se encuentra cobrando también en el gobierno, de manera tal que eso genera desconfianza. Que si bien es un partido que representa, que aglutina a grandes sectores de la población, que son los que los llevan al poder vía las elecciones, también es cierto que alrededor de él se integran muchas organizaciones. Hoy, el bloque progresista está constituido por alrededor de 15 a 16 organizaciones de todas las tendencias políticas, incluida la derecha, hasta ciertos sectores de la izquierda. Eso no quiere decir que los integre a todos. Sí. El otro bloque, el bloque por un país liderado por el Partido Democrático Moderno, también integra a una serie de fuerzas de diferente extracción política, también desde la derecha a la izquierda. República Dominicana se ha establecido como una de las economías de mayor crecimiento en América Latina y el Caribe. Uno de los mayores éxitos de Danilo Medina ha sido la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación y haber trabajado para tener un crecimiento económico de alrededor de entre el 6 y el 7% tasas promedio a nivel anual. Sin embargo, sus detractores hablan de que se trata de un éxito relativo en materia económica debido a que esta bonanza también se ha soportado gracias al incremento del déficit fiscal. Por otro lado, no olvidemos que República Dominicana
como importadora neta de energéticos y de combustibles, se ha beneficiado de la caída en los precios internacionales de los commodities o de las materias primas, pero también se ha visto desfavorecido por este nuevo ciclo debido a que exporta materias primas además de productos agropecuarios. La población de estos niveles ha podido integrarse a un sistema dinámico de educación en el cual los estudiantes están más tiempo en las aulas y reciben alimentación, reciben atención médica, reciben atención odontológica. Sí, es cierto, pero a partir de los 15 años a los 19, la población que ni estudia ni trabaja se incrementa, ¿sí? Y las opciones educativas parece que no lo fueran tanto. Ahora, podría solucionarse el problema, que es muy similar al que tenemos en México. Se satisface la demanda de estudiantes por ingresar a los niveles educativos. Sin embargo, cuando estos egresan tanto del bachillerato como del nivel superior, se enfrentan a los problemas del empleo, ¿no? y del desempleo. Y del desempleo. Con la disminución en el crecimiento del Producto Interno Bruto de China, entonces ya no tiene la necesidad de comprar tantos commodities, de manera tal que eso le ha afectado a República Dominicana, y particularmente en el caso del petróleo también ha habido ciertos problemas. ¿Por qué? Porque para su economía, República Dominicana sí tiene petróleo, no a grandes cantidades, no es un gran exportador, y eso a final de cuentas significa que tiene que ser un gran importador. Hoy en día Venezuela está importando alrededor del 80% de todo el petróleo que consume anualmente de Venezuela, de manera tal que en ese sentido ha generado una dependencia, y para tratar de aliviar esa dependencia en materia económica ha visto en la asociación con otros países de importancia, entre ellos Rusia y China, una salida para básicamente tener mayor amplitud en sus actividades comerciales. La geografía ha marcado la política exterior de República Dominicana, una isla que comparte frontera con Haití y vínculos muy estrechos y cercanos con Estados Unidos y Centroamérica. Precisamente, República Dominicana es el único país del Caribe que forma parte del CAFTA. El CAFTA es el acuerdo de libre comercio que existe entre Estados Unidos y Centroamérica y en donde República Dominicana formó parte desde el año 2004. Esta decisión no solamente atendió a los intereses económicos y comerciales de Estados Unidos, sino a los criterios geopolíticos de Washington, debido a que sellar su presencia en una de las economías más grandes del Caribe era importante después de la experiencia fallida de Cuba. Por muchos años estuvo ligado, prácticamente dependiente de algunos nexos muy específicos, concretamente el de la obtención de energéticos, a los programas que tenían instrumentados con el gobierno norteamericano, entre ellos el famoso Tratado de Libre Comercio con el Caribe y Centroamérica. Sí, el CAFTA. El CAFTA. Sin embargo, esto parece que no funcionó del todo, ¿no? Cuando viene la propuesta de integrarse mediante el ALBA al proyecto venezolano, les cayó muy bien no solo a los dominicanos, sino incluso a los países caribeños de habla inglesa y de habla francesa, que uno pareciera que están más ligados a sus antiguas metrópolis, y sin embargo se integraron muy bien. Como elemento político es muy significativo en el sentido de que enviaron un mensaje, Estados Unidos particularmente, para que Centroamérica y obviamente República Dominicana formaran parte de este proceso de integración regional desde la visión norteamericana. Sin embargo, insisto, es simbólico porque particularmente
en materia de intercambios comerciales no es tan significativo para Estados Unidos. Recordar que este Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, impulsado por Estados Unidos, falleció en 2005, precisamente en Argentina, tras una cumbre, porque el resto de los países, los de mayor envergadura económica en América Latina, no quisieron participar, entre ellos Argentina y Brasil. República Dominicana mantiene una estrecha relación con Estados Unidos, principal inversor y cooperante de la política de seguridad dirigida hacia la lucha antidrogas, al tiempo de localizarse geográficamente en una zona de tradicional influencia de los Estados Unidos. Asimismo, la Unión Americana es el primer socio comercial en materia de exportaciones e importaciones, siendo Haití su primer socio comercial en el Caribe y seguido de Cuba. Por otro lado, la economía dominicana ha mostrado una enorme dependencia del envío de remesas proveniente de Estados Unidos, pues es el primer destino seguido de España y Puerto Rico. No olvidemos, por cierto, la aportación que hacen las remesas a la economía y a la paliación de la pobreza, alcanzando el 6% del PIB. Otro de los puntos importantes del proyecto de gobierno es precisamente el de reducir la pobreza, ¿no? El de reducir la pobreza extrema, que son, como ya sabemos, cosas diferentes. Parece que sí se ha reducido un poco, sobre todo mediante la aplicación de los programas de impacto en la salud, ¿no? Y también de los programas de apoyo a la alimentación, jubilación, ¿no? Claro. Para las personas que están desligadas de los aparatos productivos, ¿no? Pero también es cierto que hay problemas en cuanto a la captación fiscal graves, ¿no? Que no tienen que ver con el proyecto del Estado, sino con la indisposición de ciertos sectores de la población para coadyuvar al desarrollo de la República. Claro. ¿No? En los últimos años, la política exterior dominicana ha buscado posicionar a este país como una nación de referencia obligada en el Caribe y también en Centroamérica. En el 2013 se convirtió en país miembro del SICA, Sistema de Integración Centroamericano, y ha solicitado en varias ocasiones su membresía al CARICOM. Esta última intención ha sido rechazada debido a la controversia que generó el fallo del Tribunal Constitucional Dominicano, que establece que los hijos de los extranjeros no son ciudadanos, haciendo clara alusión a los dominicanos de ascendencia haitiana. Para todos es conocido las relaciones turbulentas que existen entre Santo Domingo y Puerto Príncipe, relaciones cargadas de rencillas, diferendos y conflictos. Como sabemos, forma parte de lo que fue la llamada española, la isla española, junto con Haití. Uno de los grandes problemas que existen hoy en día en República Dominicana es el racismo, es incluso la xenofobia que existe en contra de los haitianos, de los inmigrantes haitianos que se encuentran en su territorio. Esto ha provocado incluso que desde el punto de vista legal se le haya quitado la posibilidad a los hijos de haitianos que han nacido en República Dominicana de tener una nacionalidad. Desde 2015 se ha reactivado esta ley, que fue aprobada en 2013 y hubo una amnistía entre esos 2 años. Ha dejado en vulnerabilidad a los haitianos y reitero, es increíble observar que hay un racismo creciente y que las condiciones de los haitianos, de buena parte de los haitianos en República Dominicana, está siendo vulnerable y no se respetan sus derechos humanos. La frontera entre México y los Estados Unidos tiene 3,000 kilómetros, es única, ¿sí? No hay nada entre ambos. La frontera entre Haití y la República Dominicana tiene 300 kilómetros, no hay nada entre ambos, ¿sí? Y ambos ejemplos tienen una situación similar. Haití, que es un país con graves problemas, uno de los países más pobres del mundo, expulsa mano de obra que no puede satisfacer en su ámbito productivo, ¿sí? Pero esa población que expulsa encuentra un espacio, un nicho laboral
muy aceptable en la República Dominicana, ¿no? Es decir, igual que a los mexicanos en los Estados Unidos, a los haitianos se les necesita en la República Dominicana. Han constituido históricamente la fuente de la mano de obra estratégica para algunas industrias. En otro momento para la industria de la caña de azúcar. Hoy para la industria de la construcción, que es una de las más dinámicas en este momento en la República Dominicana. Cristalizar un alto perfil dentro de los espacios multilaterales ha sido una de las prioridades de la política exterior de Danilo Medina. Recordemos que República Dominicana preside los trabajos de la CELAC y ha presentado su candidatura como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo 2019 y 2020, además de haber obtenido el estatus de observador de la Alianza del Pacífico. Por otro lado, el presidente hizo un llamado en la 7ª cumbre de la Asociación de Estados del Caribe de convertir a la región caribeña en una referencia mundial para la prevención y manejo de los efectos adversos del cambio climático. En efecto, la vulnerabilidad de la región con relación a los peligros del clima se ha manifestado en pérdidas de vidas y numerosos retrocesos económicos producto de inundaciones, sequías y otros fenómenos relacionados con los desastres naturales. Se ve en la política exterior la posibilidad de ampliar horizontes, de ampliar presencia para generar una serie de beneficios hacia lo interno, es decir, hacia la manera en que se está gobernando, en este caso República Dominicana. Ha sido significativo en muchos sentidos, pero sobre todo desde el punto de vista interno, es decir, Danilo Medina ha tratado durante su primera gestión de que haya mayor presencia de República Dominicana en el mundo. Insisto, en ese sentido es significativo para República Dominicana, pero en materia de política exterior internacional, la presencia de República Dominicana no es relevante, salvo en su zona de influencia principal, que es básicamente el Caribe. República Dominicana es un país dependiente de los flujos de inversión extranjera, del envío de remesas, del turismo y de relaciones sumamente concentradas con Estados Unidos. Sin embargo, el fin de la diplomacia del oro negro en Venezuela y su apoyo irrestricto a los países pertenecientes al Petrocaribe obligan a República Dominicana y al Caribe en general a acomodarse ante la nueva situación política y económica que priva en nuestros países debido al declive en los precios internacionales de las materias primas y un debilitamiento de los países del ALBA. Frente a este vacío surge la iniciativa energética de Estados Unidos que está lanzada por John Kerry con el objetivo de atraer a los países del Caribe a la zona de influencia de Estados Unidos. En una situación de preponderancia respecto de la relación entre los Estados Unidos y la Dominicana, que sería el cómo se reconforman las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, ¿no? Claro. Recordemos que la metrópoli, la ciudad dominante del Caribe era Miami, ¿sí? Hasta hace unos cuantos días. Hoy, si bien La Habana no ha ocupado ese espacio alternativo, esa integración plena, ¿sí? Como una opción para los países del Caribe, sin embargo aparece ahí como un medio ideal, ¿sí? Para establecer otro equilibrio. Ahí habría que empezar a pensar. El interés de los Estados Unidos, pues, aparece en un momento en que pareciera que hay que replantearse su forma de tratar al Caribe. Y a partir de ahí es que habría que pensar cómo se reconforman las relaciones con los Estados Unidos. Así es. Esta iniciativa es apoyada tanto por Estados Unidos como por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y básicamente la interpretación que se tiene es que es un intento por frenar la influencia que tiene Petrocaribe, que fue un intento, que es un proyecto incluso todavía hoy que tiene vida, impulsado por Venezuela, que básicamente permitía a los países
integrantes de Petrocaribe, importar petróleo venezolano a precios preferenciales y con periodos prolongados para pagar ya fuera de forma monetaria o en especie. Recordemos que Venezuela tuvo a final de cuentas un gran auge petrolero con precios del barril de petróleo que superaban los 100, 120 dólares. De manera tal que estaba en la posibilidad de generar tratos preferenciales, es decir, la política exterior llevada a cabo a través del petróleo. El Caribe busca un nuevo rumbo. Se necesita un liderazgo regional para mejorar las condiciones de la calidad democrática, robustecer las instituciones, así como combatir de manera muy sólida el flagelo de la corrupción. Se necesitan de liderazgos menos tropicales para abandonar la escena del atraso y del subdesarrollo y para enfrentar múltiples problemáticas relacionadas con la inseguridad energética, la dependencia económica, el endeudamiento público y una enorme vulnerabilidad frente al cambio climático y los desastres naturales. El ALBA ha funcionado muy bien, sí, Petrocaribe ha funcionado muy bien. ¿Cuál será el futuro de estos proyectos? Depende desde luego mucho de lo que suceda en Venezuela, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy parece que nada, en cuanto a este rubro no le queda mucho espacio de movilidad al gobierno dominicano. Creo que el proyecto de obtención de recursos energéticos para el gobierno dominicano, que administra un país en el cual no carece, simplemente no hay, sería volver los ojos hacia la recuperación de sus propios espacios geográficos, es decir, las fuentes alternativas de energía, ¿no? Que implicaría, desde luego, formar sus propios recursos humanos y, por lo tanto, atraer ahí a esos ninis que hoy no tienen futuro, ¿no? Esta cumbre energética que ya se desarrolló una en enero pasado, está por desarrollarse una segunda, que es hacer este cambio, esta transición hacia energías más limpias, al menos en el discurso. Sin embargo, en la práctica, el presidente Danilo Medina acaba de anunciar una serie de inversiones para ser menos dependientes del petróleo que viene del extranjero, es decir, extraer su propio petróleo. Entonces hay una contradicción, porque por una parte se señala que sí se está apostando por energías renovables, energías limpias, pero por otra parte se quiere eliminar la dependencia del petróleo, ¿cómo? A través de inversiones para extraer el petróleo, que a final de cuentas es un combustible fósil. Considerando las fallas históricas del Caribe, no todos son malas noticias. El restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos puede beneficiar al Gran Caribe. Precisamente la apertura de La Habana al mundo puede atraer la mirada internacional hacia el Caribe, una región considerada por los españoles como una puerta de entrada hacia América Latina. No olvidemos su localización geográfica, su conectividad, sus recursos naturales y sus naciones que se han posicionado como potencias turísticas al tiempo de consolidarse como un punto de encuentro entre Estados Unidos y Europa. La discusión en torno al canal que se está construyendo en Nicaragua, ¿no? Claro. Eso va a jugar un papel muy importante respecto de cómo planteen los Estados Unidos sus relaciones con los países del Caribe para el futuro. No debemos olvidar otro asunto que se está jugando en este momento en los Estados Unidos, ¿no? Y es quién tomará el poder a partir de enero del año próximo en los Estados Unidos. Eso también podrá hacer que varíe mucho la integración de una nueva política. Claro, y el juego regional. Rusia y China también son países que se apuntan dentro de la dinámica del Caribe. En el siglo XXI, las relaciones económicas entre China y el Caribe se han expandido rápidamente, aunque todavía no existe un posicionamiento compartido y unificado del Caribe frente al gigante asiático.
Recordemos que en 1971 la ONU reconoció a la República Popular de China como el único representante legítimo de ese organismo, siendo Taiwán expulsado. En la actualidad, hay 12 países de América Latina y el Caribe que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, entre ellos República Dominicana. Sin embargo, esta condición no resta el dinamismo que existe en las relaciones económicas y comerciales. En el caso tanto de China como de Rusia, su presencia en América Latina en general y en el Caribe ha sido producto de lo denominado como diplomacia blanda, es decir, a través de contactos económicos, de inversiones, se han ido posicionando poco a poco en diferentes países, insisto, de América Latina y del Caribe. Es importante entender que esto ha generado molestia por parte de Estados Unidos y una serie de contrapropuestas, entre ellas precisamente esta cumbre que acabamos de señalar, para generar mayores dinámicas con los países del área. Sin embargo, sí ha ganado terreno importante, producto de inversiones, sobre todo en materia de energía y también de comunicaciones. Recordemos que en el caso de Nicaragua, también muy relacionado en este aspecto, está construyendo un nuevo canal y la mayor parte de las inversiones pues, provienen de China. Ambos países han jugado un papel importante, ¿sí? Más como factores de presión, y en algún momento más como de factor de presión simbólica que de presión real. Y sin embargo, hoy particularmente China está jugando un papel muy importante a nivel de la capacidad de generar interés por los atractivos de sus posibles inversiones en los países y por lo tanto, al igual que la situación con La Habana, de generar una opción frente a los Estados Unidos, ¿no? Estos dos países, más que representar una posibilidad real de contribuir a superar los problemas de la Dominicana, contribuyen a generar una nueva forma de ver el Caribe por parte de los Estados Unidos. Constituyen un medio de presión excelente para que los Estados Unidos se replanteen su trato con los países del Caribe. Reforzar las capacidades del desarrollo del Caribe parece ser una tarea urgente ante economías sumamente dependientes del petróleo, exportadoras de materias primas y también presas del tráfico de drogas. Además, en los últimos años hemos visto a un Caribe mucho más conectado a esta etiqueta de los paraísos fiscales, una aseveración que se ha solidificado después de las revelaciones de los Panama Papers. Asimismo, el Caribe tiene otros frentes abiertos que atajar, en el principal sentido de que debe diversificar sus relaciones económicas y comerciales y debe de poner al centro sus relaciones también con América Latina. En ese esquema se presentan las relaciones con México, las relaciones de nuestro país con el Caribe, que es considerada la tercera frontera. Y aquí la pregunta es si realmente México está invirtiendo capital político, económico y social en el Caribe, porque hoy la diplomacia no solamente requiere de acción política y de discursos, sino también de recursos económicos. México desde hace varios años ha dejado de ver al Caribe de forma programática, de forma real, si se me permite el término. Las inversiones son ínfimas, el intercambio comercial también es ínfimo, ha habido una serie incluso de ciertos malentendidos o discusiones en el plano internacional. En algún momento México buscó el asiento de Naciones Unidas, a pesar de que ya había consensos para que, en América Latina, para que fuera República Dominicana quien ocupara el lugar, el asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. México hoy en día forma parte más bien en su política exterior, lo toma como un discurso recurrente, la relevancia de Centroamérica y la relevancia de América del Caribe. Sin embargo, en la práctica cada vez hay menor cantidad de intercambios, es más, a algunos días todavía de la toma de posesión del presidente Danilo Medina,
No hay confirmación de que asista la canciller mexicana a esta toma, como sí ocurrió, por ejemplo, en los casos de Argentina, de Venezuela. Pero no hay tal tercera frontera, estamos metidos en el Caribe. El Caribe es parte de esos, de esos espacios mentales en los cuales nos hemos construido como nación. Durante la primera mitad del siglo XX, la relación entre México y los países del Caribe fue determinante para que pudieran construirse algunas opciones de gobierno más o menos viables. No se lograron todas, pero sí de alguna manera se pudo, por un lado, lograr establecer un cierto balance respecto al interés de los norteamericanos por el control del Caribe. Los países del Caribe volteaban hacia México pidiendo un apoyo y así se les dio de alguna manera. Se mantuvo esa relación como un sólido apoyo para estos países. Podemos hablar de la importancia que constituyó México para muchos países y para lograr cambios profundos en sus países. Lo mismo para Costa Rica, que para Guatemala, que para Nicaragua, que para Cuba, que para la misma Dominicana, ¿no? La Dominicana volteó siempre más hacia los Estados Unidos, pero su relación con Cuba es íntima. Iniciemos ahora con nuestro segmento migratorio y el comentario de Federico Lamont, quien nos habla sobre la importancia de las remesas dominicanas que provienen principalmente de Estados Unidos. Resulta paradójica en la historia reciente de la República Dominicana el tema del trato hacia la inmigración haitiana y el que ellos a su vez reciben por parte de Estados Unidos, donde hay una población aproximada de 2 millones de dominicanos que se distribuyen en Nueva York el 70%, pero también se han corrido hacia el medio oeste de la Unión Americana, que hoy presenta signos de elevada recesión. Entre estos estados se encuentran Indiana, Michigan e Illinois. Pero, ¿qué sucede en la Dominicana? Toda vez que el director del Servicio de Inmigración, Rebullén, fue recriminado por su ejecutivo al señalar: llegó el momento de contener el flujo de haitianos porque con la vara que midas, así nos van a ver en los Estados Unidos. Hay un dato importante de los dominicanos estadounidenses. Un 60% de los jóvenes de 20 a 28 años practican el inglés fuera de sus domicilios, pero de vuelta lo ignoran, lo cual no sucede con la población adulta mayor. El tema de las remesas llevó a un acuerdo con una empresa estadounidense que cuida estas lleguen a su destino original, porque en aquel tiempo de los dictadores se esfumaban y vaya, se perdía el total de las familias dominicanas en Estados Unidos que debía arribar a su nación de origen. Con el final de estos gobiernos que ocurre prácticamente en la década de los 80 y en tránsito hacia los 90, las normas se flexibilizaron y ahora son más transparentes los envíos de remesas, pero aún existe un problema. Hay un acuerdo similar al de México en el que gobiernos o provincias locales, estados y la federación conducen el destino de estas remesas, que llegan principalmente a las familias más afectadas de la zona rural y, curioso, las que conviven con los haitianos en la zona limítrofe. De esta última condición, y al reconocerse como un país que cuenta con 70% de una población mulata y de color, su actual mandatario dice: así somos, y cada uno de nuestros abuelos o padres
tiene una ascendencia directa con Haití. El tema de Haití, la frontera con la Dominicana y el flujo éxodo de haitianos no se ha logrado contener y ahondó a partir de la caída de los Duvalier o Jean-Claude Duvalier en el año 86 en Dominicana. De vuelta a Estados Unidos, hay una propuesta para contener este flujo que formará parte de una reforma migratoria integral que Estados Unidos ofrece también a los dominicanos. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Como siempre les recuerdo que este programa lo pueden ver todos los martes a las 21 horas y los sábados en retransmisión a las 7 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.